Muy bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Dios les bendice grandemente. Estamos haciendo un gran debate en esta noche con el tema Daniel número 7 en relación al cuerno pequeño, y dentro de ese tema es cuándo nace y cuándo muere. Antes de continuar, les deseo a todos ustedes invitar a que se inscriban a nuestro canal de YouTube Expon tu Doctrina. Deseamos que sea de grande bendición y que podamos alcanzar a la mayor cantidad posible de hermanos a nivel internacional. Señor, en esta noche te damos gracias, bendito Padre Celestial, por permitirnos estar en tu presencia en esta reunión. Sabemos que para ti no hay distancias, que para ti no hay lugares, que para ti, bendito Señor, no hay espacios ni tiempos, sino que tú estás presente cuando dos o más se reúnen en tu nombre. Y en esta noche estamos ciertos que estamos reunidos en el Espíritu, todos nosotros. Señor, que este tema sea de grande bendición, sea de grande edificación para todos y cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre. Amén. Los expositores en este tema es Alexander y Gonzalo. Así que en esos momentos vamos a dar inicio al debate. Alexander, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Bien. Muchas gracias. A partir de este momento, dame un minutito. A partir de este momento, tienes tú 15 minutos para hacer tu exposición. Ok, muchísimas gracias, pastor. Bien, es importante, el tema que vamos a dialogar es un tema que tiene que ver con las declaraciones que se le dan a Daniel a través de un sueño en cuanto a los eventos proféticos, hablando del tiempo de Daniel, ¿verdad? Hablando del tiempo nuestro, pues es un tiempo pasado. Bien, vamos a hablar un poco sobre el capítulo 7 del libro de Daniel. Es importante porque vamos a seguir una cronología de tiempos, nombres y fechas, obviamente, que tienen que ver con una profecía que se le da al profeta Daniel. El versículo 1 del capítulo 7 dice que el profeta Daniel se encontraba en Babilonia y tuvo un sueño. Es importante, voy a tratar de resumirlo. El versículo 2 dice que Daniel miraba en la visión de noche y vio a 4 bestias que combatían. Vamos a tratar de explicar un poquito las 4 bestias, pero vamos a centrarnos en la 4ª bestia, que es de donde sale el cuerno pequeño, que es el punto que quiero aclarar en esta hora. Bien, una de las bestias principales que vio Daniel era un león cuya característica se encontraba con alas de águila, pero hubo un suceso importante en la visión. Ese león se transforma en hombre, un corazón de hombre se debilita. Es importante entender. Una segunda bestia que aparece es un oso. Este oso es más alto que de la parte delantera que la parte trasera. Esto es un detalle importante, y el oso tiene en sus dientes 3 costillas. Una tercera bestia es un leopardo, cuya característica es también con alas, y esta, a pesar de que tenía estas alas, tenía también 4 cabezas. Son características importantes que vamos a explicarlas para que la audiencia pueda tener claridad. Pero nos vamos a enfocar en los versículos 15 en adelante, porque vamos a centrarnos en algo que turbó a Daniel. Daniel, al observar las 4 bestias, pregunta a aquel ser que lo acompañaba según el versículo 15. A mí, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asombraron, dice el profeta Daniel. Me acerqué a uno de los que estaba allí y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. El versículo 17 dice: estos 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente. Se le explica a Daniel qué representaban estas 4 bestias, pero hay un detalle importante. Versículo 19 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de esa 4ª bestia. Daniel queda asombrado de la visión en general, pero hay algo que a él lo sorprende, esa 4ª bestia. Versículo 19 del capítulo 7, que era tan diferente de las otras 3. Recordemos que eran 4 bestias. La 4ª era espantosa en gran manera.
Tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Perdón. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, ¿quién? Esa cuarta bestia. Estamos hablando donde Daniel enfatiza lo que a él lo sorprende y lo asombra, la presencia de esta cuarta bestia. Asimismo, los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le salió, ante el cual habían caído 3. O sea, estamos hablando de 11 cuernos. Es importante. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Dice Daniel, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos del Altísimo y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Esto es importante entenderlo. Dice el versículo 23, la cuarta bestia, que sería el cuarto reino en la tierra, sería diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devoraría y trillaría, despedazaría. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Es la explicación que se le da a Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Ok, vamos a tratar de resumir, ya tengo 5 minutos avanzado. Este primer reino representa Babilonia. Babilonia en el 605 antes de Cristo toma el dominio y le dura muy poco, ya que en el año 539 el imperio medo-persa domina el imperio babilónico, entrando los medos y los persas, siendo los persas más fuertes, pero unificados ambos dominan a los babilonios. Es importante entenderlo. En lo cual sucede en qué año? En el año 539 derrocado el imperio babilonio, cuando se encontraba Belsasar. Esas 3 costillas que tiene este oso entre sus dientes representan a las 3 naciones conquistadas por el imperio medo-persa, entre ellos Lidia, Egipto y Babilonia. Año 331 vamos a encontrar al imperio griego derrocando al imperio medo-persa encabezado por Alejandro Magno, la cual es la bestia que se representa como un leopardo. Recordemos que el leopardo entre los animales es reconocido por su rapidez, por su velocidad, y a esto le agregamos alas. Es interesante saber que la historia nos describe cómo el imperio griego logra sus conquistas en forma sorprendente. Felipe, el padre de Alejandro Magno, lleva a cabo grandes victorias y Alejandro Magno, siendo aún joven, termina sus conquistas y en el año 331 antes de Cristo se consolida el imperio griego. Pero el detalle que vemos acá es que este leopardo tiene 4 cabezas. ¿Qué representan estas 4 cabezas? Estas 4 cabezas representan a 4 generales: Ptolomeo, Silímaco, Seleuco y Casandro, el cual uno de ellos desaparece. Silímaco desaparece años después y los territorios que abarcaba Lisímaco son absorbidos por los seleucidas. ¿Por qué razón Alejandro Magno no deja heredad, sino que el imperio es tomado por sus generales que representan las 4 cabezas? Esto es importante entenderlo. Alejandro Magno tenía un hermano débil, Felipe, y su hijo póstumo, pero no tenían capacidad para gobernar y dirigir el imperio. Por lo tanto, el imperio queda en manos de sus 4 generales. Nosotros vamos a ver a Ptolomeo quedando en la parte territorial de Egipto, Palestina y parte de Siria. Vamos a ver a Casandro en Macedonia con soberanía sobre Grecia. Vamos a ver a Lisímaco en Tracia y Asia Menor. Y vamos a ver a Seleuco con la mayor parte de Persia, Asia Menor, Asiria, Mesopotamia y Oriente. Es importante entender. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchos tienen el concepto de que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes IV. Gran error.
ya que Antíoco Epífanes IV viene del imperio seleucida, lo cual pertenece a la tercera bestia, o sea, al tercer imperio, el imperio conocido por el historiador Heródoto como el imperio de bronce. Recordemos que la cuarta bestia tiene uñas de bronce. Esto representa que hereda parte de la cultura helenística. Y estamos hablando del imperio romano. Vamos a hablar del imperio romano. El imperio romano logra su conquista de forma paulatina. No la llevó a cabo como se llevaron sus tres conquistadores anteriores, sino que de una forma lenta, pausiva, logró conquistar los territorios dominados por el imperio griego. En el año 168 se le impide a Ptolomeo II conquistar los territorios de Egipto. Esto demuestra que ya el imperio romano tenía dominio sobre los imperios, tanto ptolomaicos como seleucidas. Se permite, la historia dice que aún se les permite a los reyes ptolomaicos y seleucidas mantenerse entre el año 63 y el año 30, pero eran dominados por el imperio romano. Bien, ¿qué representan estos 10 cuernos? Es la parte que tenemos que ir aclarando. ¿Qué representan estos 10 cuernos que encontramos en el versículo 24, los cuales salen no del tercer imperio que era Grecia, sino del cuarto imperio que representa Roma? Estos 10 reyes, dice la palabra de Dios, estos 10 cuernos representan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Estos 10 reyes son los que conocemos hoy como Europa. En el año 355, se instituyen los álamos, los cuales son hoy Alemania. Perdón, en el año 351, se me fue. En el año 351, los francos, los cuales hoy son Francia. En el año 406, los burgundios, los cuales hoy son Suiza. En el año 406 también se establecen los suevos, los cuales hoy son Portugal. En el año 406 se establece también aquellos que hoy no están, que son los vándalos, que es uno de los cuernos que fue derribado por ser arrianos, que lo voy a explicar. En el año 408 se establecen los visigodos, los cuales son hoy España. En el año 409 se establecen los anglosajones, que hoy son Gran Bretaña. En el año 453, perdón, que me entró una llamada por ahí. En el año 453 se establecen los ostrogogos, que hoy no aparece porque fueron uno de los 3. A ver, parece que hay un problema. Reyes que fueron derribados o cuernos. En el año 476 los ostrogogos, que son otros, perdón, los euros, que hoy son los que no aparecen ya que eran arrianos. En el año 476, Rómulo Augusto, el último emperador de la parte occidental del imperio, recordemos que el imperio se dividió en dos partes, la parte oriente y la parte occidente. La parte occidental se encontraba cayendo ante los reyes. Audacro, uno de los reyes de las tribus bárbaras que toman el imperio, el último emperador Rómulo Augusto depone su corona ante Audacro. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la profecía decía que 10 de esos cuernos tomarían el control. Pero es importante porque aparecería otro cuerno, el cual derribaría 3 de ellos, y voy a explicarlos. En el año 493 desaparecen los euros. En el año 534 desaparecen los vándalos. Y en el año 538 desaparecen los ostrogogos, eliminados por Justiniano y su general Belisario. En el año 538, cuando desaparecen las 3 tribus arrianas, las cuales tenían doctrinas del conocido Arios, en ese año inmediatamente el obispo de turno, por así decirlo, es nombrado papa como cabeza política y religiosa. Su nombre era Vigilio. Pueden corroborarlo con la historia. El papa número 59. Apunten por ahí.
Una vez que estos tres reyes, siendo arrianos y eliminados por un poder que se mantenía ya en Roma establecido, que se conoce como el poder romano, una vez que caen estos se levanta y el imperio se encontraba desquebrajado, por lo tanto era necesario que un líder tomara el control. ¿Qué líder tomó el control? Un papa romano. Por lo tanto, inicia la hegemonía de este papa, en el cual se encontraba ya profetizado por el profeta Daniel. El profeta Daniel dijo que este cuerno pequeño, que lo estamos identificando como el papado, para ser más claros, hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Perdón. Ok, vamos a la historia nuevamente. 1260 días proféticos, conociendo ya el principio bíblico, tenemos claro que estamos hablando de 1260 Un minuto años. tienes, un minuto, por favor. Se me fue el tiempo volando. Bien, entonces termino. Los 1260 años se cumplen entre 538 a 1879, cuando el Papa Pío VI cae ante el general Berthier y es muerto en el exilio. Creo que el tiempo se me terminó, qué curioso, creí que tenía más tiempo. Bien, no podré terminar toda la exposición, pero en el momento de las respuestas participaré. Creo que se me acabó el tiempo, ¿verdad? Así es, amado Alexander. Gracias, mi hermano. Te agradezco mucho. ¿Puedes cerrar tu micrófono? Gonzalo, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Gonzalo. Gracias, Gonzalo. ¿Me Bien. escucha? Sí se está escuchando. A partir de este momento tienes 15 minutos para realizar tu exposición. Adelante. Ok, me escucha, es que me parece que desactivé el audio. ¿Me escucha, jefe? Sí se escucha. Ok, bueno, ok. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Mi nombre es Gonzalo Calderón. Soy cristiano evangélico, trinitario, sana doctrina, acá de Costa Rica. Ok, este tema es muy importante manejarlo. ¿Por qué es sumamente importante manejar ese tema? Porque se está marcando el tiempo cronológico prácticamente de las últimas profecías para el pueblo gentil. Sabemos que hay mucha gente que anda haciendo, pues, hablando de escatología en las redes sociales, pero en realidad, pues, no se le da de una interpretación correcta. Ok. Por eso quise tomar este debate acá con el amigo Alexander. Ok. Yo no voy a hablar de las 4 bestias que el amigo Alexander ya habló, porque prácticamente mi postura es muy parecida a lo que ellos creen. Nos vamos juntos prácticamente ya, pero ya al final sí no estamos de acuerdo. Ok, entonces no voy a hablar de las 4 bestias porque ya en realidad ya eso pasó. Las bestias que Daniel vio ya pasó. Ahora lo que estamos en el presente es en el cuerno pequeño, que es el 7º rey, y en el 8º rey que viene en un futuro, que es el anticristo. Eso es lo que yo me quiero enfocar, porque no vale la pena perder el tiempo en las 4 bestias, porque ya eso es historia. Ok, Daniel nos habla a nosotros del cuerno pequeño y del anticristo. Ok, voy a las citas bíblicas, donde Daniel, en el libro de Daniel, habla del cuerno pequeño. Ok, esta, obviamente sabemos que es Daniel, la tercera cabeza del anticristo, que es Daniel, nos habla ya acá, Daniel 2:40, perdón, Daniel 2:41, 42 y 43. Aquí Daniel se refiere al cuerno pequeño. También se refiere en Daniel 7, 7 y 8 y el mismo capítulo 23 y 24. Aquí Daniel está hablando y se refiere al cuerno pequeño, esta profecía. Igual, Pablo también habla del cuerno pequeño
en el libro de los Hechos 20:30, Pablo habla de la iglesia, del cuerno pequeño. Ok. Y lógicamente, Juan termina de completar la profecía en Apocalipsis capítulo 17. Entonces, estas citas que yo di ahorita están hablando del cuerno, del cuerno pequeño, que sale de la cuarta bestia cuando el Imperio Romano termina su poder. El cuerno que sale es la Iglesia Católica. Y vemos a través de la historia de las 6 cabezas que tiene el anticristo, quiero aclarar esto, que estas profecías tienen que ir con las cabezas del anticristo. Vemos que el anticristo tiene 7 cabezas. Cada cabeza es un reino y cada reino ha terminado, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, Bueno, continúa. fue un cambio de pantalla. Disculpe. Sí, continúa. Ok, entonces este tema es muy fácil de manejar. La gloria y la honra es para Dios, es fácil. Si lo agarramos por las cabezas del anticristo, porque son 7 cabezas. Y cada cabeza ha tenido un reinado. Ok. Y también, Juan nos habla en Apocalipsis capítulo 17, 10 y 11. Juan nos termina esta profecía de Daniel y nos dice que van a haber 8 reyes. 8 reyes. Cada cabeza que ha reinado sucesivamente, el reinado se lo quita a alguien. Quiero poner un ejemplo. En este caso, la primera cabeza es Egipto. ¿Quién le quitó el poder a Egipto? Asiria. ¿Quién le quitó el poder a Siria? Babilonia. ¿Quién le quitó el poder a Babilonia? Medo-Persia. Y sucesivamente termina un reinado y hay otro que toma el reinado. Exactamente. Viene así sucesivamente con todos las 7 cabezas. Okay. La cuarta bestia termina su reinado y se monta la Iglesia Católica en el reinado. En eso estamos totalmente de acuerdo con los amigos adventistas. Ok. Pero tenemos que ver, cuando estudiamos la profecía total. Solo una moción, Gonzalo, no se me pase. Recordemos que no íbamos a mencionar denominaciones. Gracias. Ok, gracias. Ok. Entonces vemos acá que esta profecía en Apocalipsis capítulo 17, en Apocalipsis 17, 16, desde el 11 al 18 prácticamente, hay dos versículos muy importantes que lo dice, que este cuerno que sale de la cuarta bestia va a ser destruido. Va a ser destruido este cuerno. ¿Quién es el que va a destruir este cuerno? Podemos ver en Apocalipsis capítulo 17, versículos 16, 17, que es el octavo rey que lo destruye. Este cuerno es destruido por mano humana. Cronológicamente, bíblicamente y cronológicamente, más o menos, el Vaticano será destruido más o menos a la mitad de la tribulación, porque el anticristo va a reinar por 1260 días. Y quiero hacer una aclaración. Obviamente que el anticristo va a estar durante los 7 años, pero los primeros 3 años y medio, él va a estar asolapado dentro del catolicismo hasta que él destruya a la ramera, como lo está diciendo Apocalipsis 17, él destruye a la ramera por voluntad de Dios, así lo dice ahí, esos versículos lo pueden ver, y él toma el reinado. Ok. Vemos allí en Apocalipsis 17, dice 17 que la ramera es destruida por mano humana. Por mano humana. Ok, y vamos a ver, antes que se me olvide, ¿quién destruye a la Gran Babilonia? Lo que quiero que se marque acá. La Gran Babilonia no es la Iglesia Católica. La Gran Babilonia es el poder que va a reinar y va a usar el anticristo. Y lo vemos claramente en Apocalipsis 16, 17, que en la séptima copa de la ira de Dios, la Gran Babilonia es destruida. En la última
copa de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 17. Entonces estamos viendo dos eventos diferentes. El cuerno pequeño lo destruye el octavo rey, que es el anticristo. Y la gran Babilonia la destruye directamente la mano de Dios en la última copa de la ira de Dios. Entonces vemos claramente aquí que son dos eventos y la palabra nos enseña ahí en Apocalipsis 16, 17, que este personaje, el octavo rey, va a estar hasta que Cristo venga. Ok, voy a dar unas citas bíblicas acá también, donde Daniel también habla del anticristo en Daniel. Ok, Daniel también 2, 41, 42, 43 también nos habla del anticristo. Ok, ¿cómo nos damos cuenta que aquí también nos está hablando del anticristo? Porque el versículo 41 nos está hablando y nos está diciendo que ese reino será un reino dividido. El contenido muy importante, poner la lupa acá en este versículo. Dice Daniel que será un reino dividido. Ok, y que alguno de ellos va a estar hasta que Cristo venga. Lo pueden seguir leyendo ahí, y creo que desde el 41 hasta el 43. Sumamente importante. Ok. También Juan nos habla del anticristo en Daniel 8, 23, 24. Nos habla de un rey activo. Daniel 8, 23 al 24 nos habla ahí que va a estar hasta que Cristo venga. Eso todavía no se ha cumplido. También Daniel 7, 25. Una equivocación. Aquí está hablando del anticristo, que es que él va a reinar durante la tribulación 1260 días, por lo cual Daniel 7:25 está hablando del anticristo. Y quiero hacer una anotación acá. Daniel 7:25 dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Ojo acá. No dice qué tipo de ley. Mucha gente dada a agregar la ley de Dios. No. El versículo dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuál ley? No lo sabemos. Porque sabemos que existen dos tipos de ley. La ley divina y la ley del hombre, que se hace supuestamente justicia aquí en la tierra. Entonces no sabemos si durante la tribulación la marca o el sello que el anticristo va a poner, el que no se la quiera poner, pues se sabe que no va a poder comprar, no va a poder hacer nada. Entonces también existe la posibilidad que sea la ley humana que va a estar entre los países, que el país que no se quiera ajustar a la política, pues no le sea vendido. Cabe esa posibilidad, lo cual Daniel 7:25 no dice qué tipo de ley va a cambiar el anticristo. Quiero que se le tome nota a esto. Ok. También Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 los habla del anticristo, la persecución a la mujer, que es Israel en un futuro que va a huir al desierto. También nos habla de la bestia, del anticristo, en Apocalipsis 13 en adelante, en este caso 5, que estas profecías concuerdan con Daniel 7:25, que reinará por 1260 días, a 42 meses. Ok, ¿por qué nos damos cuenta que la profecía de Daniel 7:25 se refiere al anticristo? Y quiero hacer una nota acá. Mucha gente lee Daniel 7, 23 y 24, no respetan el punto y siguen corriendo hacia el 25, etcétera, etcétera. No, hay un punto y usted sabe que un punto hace una diferencia de muchas cosas, incluso un mismo versículo. Un mismo versículo habla un tema y ese mismo versículo hay una coma y toca un evento que se cumple 1000 años después. Para ponerle un ejemplo, Apocalipsis 24. Entonces tenemos que tener cuidado en esto. Ok, entonces quiero marcar acá en Apocalipsis 13, 3 nos dice que una de las cabezas sufrió una herida de muerte. Ok,
esa herida de muerte fue la Iglesia Católica que tuvo en el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte pues mató a un papa y tuvo otro ahí encarcelado por varios años, que la iglesia, que este hombre tuvo al papado debajo del zapato, como lo decimos acá. Esa fue la herida de muerte, pero después la iglesia católica se recuperó y está en la actualidad. Ok, entonces, el papado que hablamos del año 538, que más o menos acá es donde ya la Iglesia Católica se sienta a reinar. Sabemos que la Iglesia Católica viene indirectamente del año 325 con Constantino, pero ya toma el poder en el año 538. Ok, 500, sí, en el año 538. Ok. El Papa que estaba en ese entonces, en el año 538, que pertenece al sistema católico, al Papa que mataron en el año 1798, y el Papa que hay en la actualidad, año 2021, son del mismo sistema religioso. Pertenecen al mismo sistema religioso, por lo cual es el mismo cuerpo y el mismo reinado que está reinando en la actualidad y está en el poder. Muchos amigos dicen... ¿Tienes un minuto, Gonzalo, por favor? Okay. Muchos amigos dicen que es que ya la Iglesia Católica no está matando. Claro que la iglesia sigue matando. Por eso dice que el reinado será un reinado diferente. Ahora no mata físicamente, literalmente, pero sigue matando cada día espiritualmente a través de la doctrina. Entonces, la Iglesia Católica sí sigue matando espiritualmente a la gente, como a través de la doctrina falsa que enseña. Bueno, se fue el tiempo, la verdad que 15 minutos para esto muy poco. Muchas gracias, Gonzalo. Bien, ahora conforme al formato que han establecido, venimos a una serie de preguntas, 4 preguntas de manera alternativa. Vamos a empezar contigo, Alex. ¿Puedes elaborar y formular la pregunta que le tienes a Gonzalo, por favor? ¿Puedes abrir tu micrófono? Ok, sí, claro que sí. Ok, lastimosamente el tiempo no me dio, pero vamos a tratar de hacer una pregunta a mi hermano Gonzalo. Él dice que la iglesia sigue matando. Yo quiero que me dé una evidencia de cuántos asesinatos ha cometido la iglesia a partir, podríamos decir, a partir del siglo XVIII, cuando ya los reformadores se levantan y ya pierde el dominio, a partir del siglo XIX más bien. O actualmente, cuántos asesinatos ha llevado la iglesia, como las cruzadas que llevaba a cabo, por ejemplo, como la matanza de San Bartolomé, como la persecución hacia los ay, se me van las palabras, los valdenses, los albiguenses, los hugonotes, que pueda mostrar históricamente, actualmente, cuántos asesinatos lleva a cabo el papado. Recordemos que él está confundiendo la iglesia con el papado, entonces el papado, ¿cuántos asesinatos está haciendo? Ok, muchas gracias, Alex. Gonzalo, tienes un máximo de 2 minutos para poder contestar. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, yo lo dije al final, prácticamente terminando, que la Iglesia Católica sigue matando espiritualmente a través de la doctrina. ¿Esa es la respuesta? Sí, señor. Muchas gracias. ¿Puedes hacer y formular tu pregunta a Alex, por favor? Tu primera pregunta. Ok, mi primera pregunta para el señor Alexander. El cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia de Daniel 7, 7, 8, ¿es el mismo de Daniel, de Apocalipsis 17? Esa es la pregunta. Ok, muchas gracias. Alex, tienes hasta 2 minutos para contestar. Adelante. Es importante entender, el libro de Daniel es un libro que se vio de una forma a futuro. Daniel se le muestra el futuro. Al apóstol Juan en el capítulo 13 se le muestra un pasado. De hecho, sí tiene una relación entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis 13. De hecho, es la continuación de lo que el profeta Daniel comentó. Esa es tu respuesta. Correcto. Muchas gracias, Alexander.
Alexander, ¿le puedes hacer tu segunda pregunta a Gonzalo, por favor? Bien, la pregunta para mi hermano Gonzalo. Él comentó que el cuerno pequeño era eliminado o asesinado por el octavo rey. Yo pregunto, ¿por qué Daniel capítulo 7, versículo 26 dice que el Altísimo, hablando de Dios, es el que quitaría el poder? Y Daniel capítulo 8, versículo 25 lo confirman. ¿A quién le creemos? ¿A la Biblia? ¿O tiene algún dato histórico o bíblico que confirme que el octavo rey mata al cuerno pequeño? Muchas gracias. Alexander, adelante. Puedes responder. Digo, Gonzalo, ¿puedes responder? Ok, permíteme un momentito. Lo voy a contestar con Biblia, permíteme un momentito. Ok, claro que sí. Y tenemos la historia y la palabra que es irrefutable. Ok, ¿cómo nos damos cuenta que que el cuerno pequeño lo va a destruir el anticristo? Claro que sí. Ok, Apocalipsis capítulo 17, 11 nos habla que hay un octavo rey. Dice, la bestia que era y no es también el octavo que es de entre los 7 y va a la perdición. Ok, veamos aquí el 16. Este versículo es un candado, este versículo es una joya. Es una joya, este versículo es una joya. Este versículo aquí deja claro que la iglesia católica no va a estar cuando Cristo venga. Que va a estar es el anticristo, el octavo rey reinando. Lo voy a leer. Dice así, el 16. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, al cuerno pequeño. Por eso yo le hice la pregunta al señor Alexander si el cuerno pequeño que sale la cuarta bestia es el mismo de Apocalipsis 17. Claro, es el mismo. Es el mismo. Dice, y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. El 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, al anticristo, que es el octavo rey, hasta que se cumpla la palabra de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. ¿Puedes elaborar tu segunda pregunta, por favor? Ok, la segunda pregunta para el señor Alexander es que el octavo rey destruye al cuerno pequeño. ¿Cómo es que si el octavo rey destruye al cuerno pequeño, cómo es que el cuerno pequeño va a estar hasta que Cristo venga? Esa es la pregunta. Ok, muchas gracias. Alexander, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias, Sí, claro. ¿puedes responder? Sí, claro, Gonzalo, le respondo. El tema en realidad se centró en Daniel 7, por eso yo comenté al inicio, no quería hablar y hacer una mezcolanza de Apocalipsis, de Tesalonicenses, de andar por toda la Biblia. No íbamos a aclarar Daniel 7, por lo tanto, esa pregunta no puedo contestarla porque no saldríamos del tema. Estamos hablando de Daniel capítulo 7. Para otro tema yo se la contesto con mucho gusto. Ok, muchas gracias, Alexander. ¿Puedes hacer tu tercera pregunta, Gonzalo, por favor? No, creo que le toca a Alexander que preguntar. Me parece. Alexander va a hacer la pregunta, te va a hacer la pregunta a ti, ¿no? Sí, creo que es la tercera pregunta de Alexander. Sí, Sí, me así es. corresponde. Es la tercera pregunta. Ok, pregunto. Mi hermano Gonzalo dice que la iglesia sigue matando espiritualmente. Él dijo entre comillas. Recordamos que estamos hablando de eventos literales en la profecía. Ok. Yo le pregunto a mi hermano Gonzalo, si él dice que el cuerno pequeño es la iglesia católica, yo confirmo que es el papado. Después del año 1798, cuando el Papa es llevado preso, estamos hablando de Pío VI. Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica desapareció o continuó? ¿Y el papado llegó a su fin, la Iglesia Católica también? Muy bien, muchas gracias, Alexander. Gonzalo, ¿puedes responder, por favor? Disculpe, a ver si me la puedo volver a repetir porque no se la entendí muy bien. Si me la puedo volver a repetir, por favor, Alexander, se le agradece. Claro que sí. Alexander, ¿lo puedes repetir o puedes replantear la pregunta? Ok. Nuestro hermano Gonzalo plantea que la Iglesia Católica es el cuerno pequeño que sigue matando gente, tomando lo que él dijo, ¿verdad? De una forma circunstancial es lo que está dando a entender.
Ok, si la iglesia como tal, la iglesia, estoy aclarando, es el cuerno pequeño y no el papado, estamos claros. La profecía dice que reinaría por 1260 años y cometería asesinatos. Yo le pregunto a Gonzalo, cuando el papado llegó a su fin en el año 1798, para ser más claro, el 11 de febrero de 1798 llegó a su fin, cuando Alexander Bertier entró a la Sistina, Italia, tomó preso a Pío VI, le quitó la corona, le quitó su anillo y lo llevó preso. ¿La iglesia desapareció, sí o no? ¿Se entendió la pregunta, Gonzalo? Bueno, es que lo que yo entiendo es que Alexander me está preguntando que si después que mataron el Papa en el año 1798, que si la Iglesia Católica desapareció, no desapareció. Ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedes formular tu tercer pregunta, Gonzalo, por favor? Ok. También es una pregunta similar. Alexander, le pregunto, el Papa que estaba en el año 538, el Papa que mataron en el año 1590, en el año 1798, y el Papa que tenemos en la actualidad, 2021, el Papa Francisco, ¿son del mismo sistema religioso? Esa es la pregunta. Muchas gracias, Gonzalo. Alexander, adelante. Ok. El papa que se encontraba en el año 538, Vigilio, de hecho, papa número 59, encontramos al papa Pío VI, papa 159. De hecho, el papa no murió el 12 de febrero de 1798, murió 2 años después en el exilio en Francia. Después de esto ha sucedido muchos papas. Todos los papas pertenecen a lo que se conoce como el Vaticano, la dirigencia o la cabeza del catolicismo. Por lo tanto, lo que sí ha variado es que el papa que se encuentra hoy es un papa jesuita, el cual es de una rama que inició con Ignacio Loyola en el año 1540, la única diferencia. Ok. Muchas gracias, Alexander. ¿Puedes formular tu cuarta y última pregunta, por favor? Ok, bien. Es importante entender. La profecía dijo que este cuerno pequeño cambiaría los tiempos y la ley. Nosotros nos damos cuenta que no vamos a hablar de iglesia, estamos hablando de un poder, que es lo que dice la Biblia. El Vaticano como tal hizo cambio. Nosotros tenemos la evidencia en el catecismo, como el primer mandamiento desaparece, como el segundo mandamiento es cambiado o reemplazado y como el cuarto mandamiento es cambiado. Y para llenar el lugar del primer mandamiento que es eliminado, se establece el último mandamiento en 2 partes, ocupando el 9º lugar y calzándolo encontramos en el catecismo. Por lo tanto, la misma evidencia del catecismo nos confirma que no son los mismos mandamientos del catecismo con los mandamientos de Éxodo capítulo 20. Por lo tanto, queda claro que sí cambió los tiempos y la ley. Yo le pregunto a Gonzalo, si usted dice que no se sabe cuál ley, entonces no está seguro. Usted no dígame cuál ley cambió el cuerno pequeño. Esa es la pregunta. Ok, le quiero ser claro. Quiero ser claro en esto. Daniel 7:25 no habla del cono pequeño, no dice cono pequeño. Quiero ser claro en esto, es una suposición. Y vuelvo a repetir. Daniel 7:25 dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley, pero no dice qué ley, si la ley de Dios o la ley humana. Ok. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. ¿Puedes elaborar tu cuarta y última pregunta, por favor? Ok. Para el señor Alexander. Él dice que ya la Iglesia Católica, que la profecía de Daniel 7:25 ya se cumplió. Dice, ok. Pero la Biblia nos enseña en Apocalipsis 13, en adelante, que este rey va a estar junto con el falso profeta. Y van a hacer señales, van a hacer milagros y hasta una imagen de la bestia. Entonces yo quiero que el señor Alexander nos dé una breve explicación quién fue el falso profeta, cuál fue la imagen que hizo y qué fue los milagros que hizo durante los 1260 años que dice que ya se cumplieron. Ok, muchas gracias. ¿Se entendió la pregunta, Alexander?
Sí, claro, sí, claro. Adelante, ¿puedes Eh, contestarla, por favor? Ok, vamos a lo mismo. No voy a tratar de dar la respuesta que él me pide porque él se está introduciendo en los libros de Apocalipsis, mezclando un tema con otro. Entonces ya ahí se forma una confusión. Voy a explicarle a él un poco lo del cuerno pequeño y la pregunta como tal. Hay que entender que el cuerno pequeño nace de Roma. Roma, la cual se constituye en dos facetas, Roma imperial y Roma papal. Por lo tanto, la continuación de este cuerno pequeño que nace de la cuarta bestia llega hasta el tiempo del fin, representada por Roma papal. Muy bien, esa es la respuesta. Muchas gracias, Alexander. Bien, les agradezco a los dos en esta sesión de preguntas. Ahora vamos a entrar en un tiempo de contraargumentación. Vamos a empezar contigo, Gonzalo, ¿estás preparado? Listo. Adelante, a partir de este momento tienes tú 10 minutos para contraargumentar. Adelante. Bueno, la gloria y la honra es para Dios. Por eso yo quise venir a este debate acá, porque a mí me gusta estudiar la escatología y más estos dos temas que estamos en los tiempos finales. Por eso quise venir a este debate acá para mostrar la verdadera interpretación de estas profecías. Vemos claramente que el Señor, el amigo Alexander, ahora sí se puede mencionar el nombre porque es refutación. El amigo Alexander no puede contestar las preguntas. Detenga el tiempo, pastor. Sí, adelante, está contemplado el tiempo. ¿Aló? Continúa, Gonzalo. Ok. Vemos claramente que el amigo Alexander no pudo contestar las dos preguntas que yo le hice sobre que cómo el cuerno pequeño va a estar hasta que Cristo venga, si la bestia, el anticristo, lo va a destruir más o menos a la mitad de la tribulación. No pudo contestar y nunca va a poder contestar esta pregunta porque claramente vemos que el cuerno pequeño va a ser destruido más o menos a la mitad de la tribulación. ¿Por qué a la mitad de la tribulación? Porque ese es el reinado del anticristo. Ok. Vemos la otra pregunta que no contesta, que él dice que ya esa profecía de Daniel 7:25 se cumplió. Esa profecía no se ha cumplido. Esa profecía se cumple en la gran tribulación. Durante el reinado del anticristo, que va a reinar 1260 días, 42 meses. Es allí donde esa profecía se va a cumplir y se va a cumplir con el falso profeta. Apocalipsis capítulo 3. Muy clara esa profecía, por lo cual no, el señor Alexander obviamente no puede contestar porque esa profecía no se ha cumplido. Es una mala interpretación que ellos tienen. Ok. También vemos que Daniel 7:25 no está hablando del cuerno pequeño. Daniel 7:25 está hablando que esta profecía se cumple del anticristo. Es lo que yo les dije hace un rato a ustedes. Que al 23 y el 24 hablan del cuerno pequeño. Hay un punto y ya comienza a hablar del 25. Ya habla ella habla ¿qué? Del anticristo. Y vemos que yo estoy en la interpretación correcta. ¿Por qué me da la interpretación correcta? Apocalipsis 17, 16, 17 me da la razón a mí que ese cuerno pequeño no es el que habla Daniel 7:25 como lo dicen muchos. Esa profecía se cumple con el anticristo que va a reinar tiempo y medio tiempo. Por lo cual queda totalmente claro esto. Lo vuelvo a decir. Este tema es un tema fácil de debatir. Fácil. ¿Cómo es fácil? Si lo agarramos por el lado de las cabezas del anticristo, que son 7 reinados. Y cada reinado ha tenido su tiempo. Sencillo, entonces ahí nos damos cuenta. Y nadie puede mentir. Aquí nadie puede mentir. Vemos como nuestro amigo se queda y no puede contestar porque la profecía la estudian de otra manera. Pero porque hablar de la ramera es hablar prácticamente de toda la profecía de los reinados. Porque es la séptima cabeza. La séptima cabeza y que solo
El octavo rey. Hay algo muy importante que tenemos que saber en esto. Que el octavo rey, que es la bestia, solo este personaje tiene las 7 cabezas. Los otros reyes no tienen cabezas, solo el octavo rey tiene las cabezas. Esto es un detalle muy importante y quiero aclararlo acá. Que esta profecía de los 7 montes y las 7 cabezas tienen doble cumplimiento de la palabra de Dios. Escatológicamente tiene doble cumplimiento. ¿Cuál es el doble cumplimiento que tiene esta profecía? En la actualidad se está cumpliendo una. Una de las características para poder identificar a la ramera que se sienta en los 7 montes de Roma, que es la Iglesia Católica. Ahorita estamos en eso. Se está cumpliendo esa profecía. Ok. ¿Cuál es el doble cumplimiento de esta doble profecía? De este doble cumplimiento, perdón. Que el octavo rey se sienta sobre las 7 cabezas que el enemigo ha llevado durante todo ese tiempo y va a llevar durante ese tiempo hasta que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Hasta que se dé el arrebatamiento de la iglesia, va a llegar el reinado del cuerno, el cuerno pequeño, más o menos a la mitad de la tribulación. Ya después que el cuerno pequeño es destruido, el anticristo, el octavo rey, se sienta sobre las 7 cabezas, que es Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, griegos, antiguo imperio romano y el octavo rey, que es la Iglesia Católica. Vemos acá que el doble cumplimiento de esta profecía, esto es lo bonito de estudiar la escatología. Entonces, con esto no hay falla y no hay ninguna mala interpretación para podernos equivocar. En los demás, digamos, por ejemplo, no toqué los temas de las 4 bestias porque ya eso pasó, ya eso es historia, no tiene que ver nada en este asunto. No tiene que ver nada la 4 bestia. Quiero aclarar otra cosa. Quiero aclarar un detalle, antes que se me olvide, es que mucha gente dice que el antiguo imperio romano va a revivir. Que el antiguo imperio va a revivir. Esto es falso. Esto es falso. Le voy a decir por qué. Ellos dicen que el antiguo imperio va a revivir, y si ese antiguo imperio va a revivir, lo que se está diciendo es que el anticristo va a salir de Roma. Porque escatológicamente, de hecho, que el anticristo es un personaje muy conocido en la escritura, muy fuerte. Creo que se habla después de Dios. Es el personaje que se habla más en la Biblia después de Dios y se menciona mucho. Que ese personaje no sabemos, la Biblia nos dice a dónde va a salir ese personaje. Y al decir que ese personaje es el que va a dirigir supuestamente al antiguo imperio romano, eso es falso. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Otra cosa y otro error que tienen nuestros amigos es que hablan de la Roma imperial y la Roma papal. Falso. No tiene que ver nada. De hecho, que ese tema es muy bonito porque también se habla del poder maligno de la Babilonia. ¿Por qué? Ok, por eso les vuelvo a decir, por eso está la cabeza, están las 7 cabezas que han llevado su reino durante la historia. Ok, la primera cabeza, que es Egipto, ella es responsable de lo que pasó en su reinado. Igual, Asiria es responsable de lo que ellos hicieron en su reinado, en los años que ellos estuvieron reinando. Y sucesivamente así. Ahora, me vengo acá al antiguo imperio romano. ¿En qué año estuvo reinando el imperio romano? El imperio romano más o menos estuvo reinando en el año 131 antes de Cristo hasta en el año 478 tuvo el poder. Ahora, ¿quiénes son los responsables de la muerte de Jesucristo? El antiguo imperio romano. No existía la Iglesia Católica, no existían los papas. ¿Cómo le vamos a echar culpa a nosotros, a la Iglesia Católica, de la muerte de Jesucristo, de todo lo que hizo el antiguo imperio romano, si la Iglesia Católica no existía? Es un error.
Eso es un error. Los responsables de la muerte de Jesucristo fueron los romanos y los judíos que se prestaron para eso. El papado no tiene que ver nada en eso. El papado, de una manera indirecta, comenzó en el año 325 en adelante. Un minuto para que termines, Okay. Gonzalo. Por eso vemos, y por eso les quiero decir que estudiemos estas profecías con las cabezas del anticristo. No hay pérdida. Ahí no hay pérdida. Ahí nadie puede mentir. Por lo cual, el papado no existía en el tiempo de Cristo, por lo cual no tiene que ver nada. Es igual como en la actualidad. ¿Quiénes son los responsables de todo lo que pasa en la actualidad? La Iglesia Católica. Cuando el anticristo comienza a reinar, ¿quién va a ser responsable de la muerte de la gente en la tribulación? Obviamente el anticristo, la Iglesia Católica no va a tener que ver nada porque no va a estar. Termino. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Puedes cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Un gusto. Gracias. Alexander. Dígame. Tienes 10 minutos para tu contraargumentación a partir de este momento. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que contraargumentar ni siquiera me voy a molestar en hacerlo, ya que el tema que nuestro hermano Gonzalo dio fue un tema muy mezclado entre la ramera, entre la iglesia. Se habló que no íbamos a tocar iglesia, habló de la iglesia, el anticristo. Creo que habló más del anticristo y la ramera que el cuerno pequeño. Entonces no tengo nada que contrarrefutar. Simplemente voy a recalcar que nuestro amigo no mostró fechas exactas. De hecho, él habla que el Imperio Romano inicia una fecha extraña y termina en otra fecha. No concuerda con los historiadores. De hecho, los historiadores resaltan el año 168. ¿Por qué razón? Porque fue la fecha en que Roma conquistó Macedonia y Libia y a Egipto. Y de hecho evitó que Antíoco IV dominara o invadiera Egipto. Entonces, por eso los historiadores confirman que es la fecha en que se inicia el dominio romano, año 168 a.C. ¿Y por qué dicho imperio concluye en el año 476? Muy sencillo, porque Augusto Rómulo, el emperador de la parte occidental de Roma, depone su corona ante Audacro, uno de los reyes ostrogogos. Pero bien, nuestro hermano Gonzalo no mencionó ninguna fecha, no sostuvo históricamente el tema al cual íbamos a dialogar, que era el inicio del cuerno pequeño. Por lo tanto, yo no quise participar en este saltamontes de tema en tema porque no me gusta centrarme en un tema, aclararlo. Yo creo que el tiempo no nos alcanzó, dejé muy claro el inicio o el nacimiento del cuerno pequeño, como lo dije, y se lo confirmo a él, podemos abrir un nuevo tema para ver el fin de este cuerno pequeño. Este sería otro tema. Qué lástima que él no se centró en el tema para aclararlo. Ahora, número 2. Nuestro hermano Gonzalo está contradiciendo lo que la misma palabra de Dios dice. El libro de Daniel, capítulo 7, el cual estamos estudiando, desde el versículo 2, de hecho, desde el versículo 1 hasta la totalidad de su último versículo, el versículo 28, todo está haciendo referencia al mismo tema o los mismos eventos. Es totalmente incorrecto decir que el versículo 23 ya no está hablando de las bestias que está viendo Daniel en el versículo 2 al 9. Es completamente erróneo decir que el versículo 24 está hablando de otro tema. Si nosotros vemos la conclusión de la explicación en el versículo 27. ¿Cuál explicación? La que el ángel le da en el versículo 15 a Daniel. Repito, para que podamos entender, Daniel tiene una visión que se va desde el versículo 1 hasta el versículo 11, por así decirlo. Y a partir del versículo 15, el ángel explica lo que Daniel está viendo en la visión, y Daniel recalca que le explique de la mejor forma lo concerniente a esta cuarta bestia. Por lo tanto, toda la explicación que vemos desde el versículo 15 hasta el versículo 27 no está hablando de ningún otro tema que no sea de las visiones que él tuvo con las cuatro bestias.
Es completamente erróneo decir que ya un punto, una coma me hace brincar hasta otra bestia. No, no, esto no funciona, pero está bien, se respeta. Yo, como le digo, por lo tanto, no tengo mucho que contrarrefutar. Yo creo que él solo se contrarrefutó. Los que están observando pueden observar. Yo estoy muy agradecido con él porque me dio el espacio de que la Biblia pudiera mostrar la verdad, no yo mostrar verdad, dejar que la palabra de Dios y dejar que la misma historia corrobore lo que la profecía dijo. Por lo tanto, hay que entender que la profecía solo la podemos entender de una forma ordenada y cronológica a través de los eventos a los cuales el profeta hace mención. Creo que quedó muy en claro el inicio del cuerno pequeño. Yo nunca dije que el cuerno pequeño sea la iglesia católica. De hecho, no vamos a mencionar iglesias, fue el acuerdo. Dejo en claro, el cuerno pequeño, según lo que la Biblia dice y según lo que la historia confirma, es el papado, el cual nace de una Roma imperial a la cual continúa a través de la historia por medio de una Roma papal, o sea, una Roma política se convierte en Roma eclesiástica. ¿Por qué razón? Porque el mismo sistema que usaban los emperadores es el mismo sistema que se establece en la cabeza y ahora no política, sino religiosa, tomando dominio, aún haciéndose llamar Dios como lo hacían los emperadores en el tiempo antiguo. Esto lo sabemos. De hecho, León XIII fue uno de los papas que dijo que él era Dios acá en la tierra. Entonces no voy a hablar temas de anticristo, no voy a hablar temas de ramera, no voy a refutar ninguno de esos temas porque el tema era el cuerno pequeño. Al yo empezar a participar y a refutar o a contradecir sobre el anticristo, sobre la ramera, sobre esas cabezas, ya me convertiría como en el seguidor de Gonzalo y se haría un desorden. Entonces el tema se centra en el cuerno pequeño. Creo que es todo, no hay mucho que aclarar. Lo que dije es claro, lo que él dijo la gente lo escuchó, para él es claro, se le respeta, pero creo que las personas tomarán sus verdaderas definiciones o interpretaciones a través de lo que hemos podido mostrar. Que Dios les bendiga y un abrazo a todos. Muchas gracias, Alexander, por tu tiempo. Muchas gracias, Gonzalo, por tu tiempo. Ha sido una excelente experiencia. Los felicito a ambos porque han mostrado respeto, han mostrado sus argumentos y cada uno aquí hará su propia evaluación. Como Alex se va a tener que retirar, vamos a dar por terminado esta parte del debate. Después de la oración puedes cortar la transmisión, Willy, y si alguien desea hacerle una pregunta a Gonzalo, que se va a quedar unos minutos más, lo podemos hacer. Entonces vamos a dar por terminado este debate, que sea de grande bendición para cada uno de nosotros y que nos haga meditar sobre la palabra de Dios. Que en la palabra de Dios es donde se encuentra siempre la verdad. Y gracias te damos, Señor, en esta tarde, en esta noche, por el tiempo que nos has permitido estar aquí. Se han expuesto los temas, se han expuesto las posturas, mi Dios, que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de nosotros y que podamos seguir creciendo, Señor, en tu palabra, seguir creciendo en tu sabiduría, pero sobre todo, seguir creciendo en el amor los unos a los otros, como tú nos lo has ordenado. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.